Buenos días, hermanos. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir con ustedes. Gracias por sus oraciones por Mariel. Estamos al tanto de los resultados. Hoy día a las 11 de la mañana tengo que ir al hospital para ver los resultados, por eso estoy dejando grabado este mensaje. Que el Señor pueda bendecirles y pueda guiar a cada uno a hacer su voluntad, hermanos. El tema de esta mañana es lo que los líderes de la iglesia deben hacer. Nosotros como servidores, como líderes, tenemos responsabilidades y tenemos cosas que debemos hacer en la obra del Señor. Y Tito, el autor, el que estamos nosotros haciendo el estudio, va a decir en el versículo 1:9, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Una de las primeras cosas que Pablo le dice a Tito, que era un líder que necesitaba capacitar a pastores, a líderes, a ancianos de aquel tiempo, es que él debería mantenerse firme. Y el mantenerse firme tiene que ver con la idea de retener la palabra fiel. Y cuando nosotros hablamos de retener, estamos hablando de esa idea. De repente algunos de ustedes han experimentado este hecho de que cuando uno sale de casa, a veces nuestros hijos te abrazan y te dicen, no, no te vayas, no te vayas, especialmente cuando son bien pequeños y se aferran a ti, te retienen con tal de que no salgas o no vayas al lugar donde tú habías planeado ir. Entonces la idea de retener es esta idea, ¿no? De adherirse, de apegarse, de ser un guardador de la palabra. Entonces Pablo está diciendo a Tito que una de las cosas que los líderes deben hacer es retenerse, adherirse, ¿no? La forma en que los niños pequeños se aferran a sus padres cuando se sienten quizá a veces inseguros, cuando van a algún lugar, son únicos, ¿no? Entonces, la idea de este aferrarse a la palabra de Dios es que tú puedas estar adherido, como pegado a la palabra de Dios para que sea tu guía, tu dirección. Sin embargo, ¿a cuántas cosas nosotros nos aferramos en esta vida? ¿No? Quizás nos aferramos porque nos ha costado trabajo y nos hemos esforzado mucho en lograr ese bien o ese beneficio. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí a Tito es que un servidor debe aferrarse, adherirse a la palabra fiel. Interesante que hay un personaje que se llama Rick Van Beek. Lo denominaron el padre del siglo. Él es un papá que tuvo una hija con problema de parálisis cerebral, perdón, y él corrió las triatlones, que son carreras que involucran mucho esfuerzo, y él involucró a su hija en estas carreras. De modo que a donde él competía, él la llevaba a cargar a su hija. Él dice incluso que no le importaba llegar al último lugar con tal de poder estar con su hija. Y creo yo que esta es la idea. Él se aferró a la presencia de su hija, y donde él iba a competir, su hija iba. No le importaba si quedaba en último lugar, lo que le importaba a él era estar con su hija y lograr junto con ella. En otras palabras, se aferró a ese cariño que tenía por su hija, a pesar de que ella tenía problemas y que no podía competir. Él se mantuvo aferrado a ese pensamiento de hacerlo todo con ella. Y esa es la idea que Pablo está expresando cuando nos dice que nosotros como servidores, como líderes, debemos ser retenedores de la palabra de Dios. Pase lo que pase, debemos nosotros retener. Es más, a los niños se les enseña a través de la mano, ¿no es cierto?, cómo es que ellos deben aferrarse a la palabra de Dios. Se les enseña que ellos deben atender, deben estudiar, deben atesorar, deben hablar y deben cumplir. Y creo yo que la idea de aferrarse es aferrarse a las promesas de Dios. Y mucha gente, muchos creyentes, muchos líderes no se aferran a la palabra de Dios, creo yo, por dos razones. La primera es porque no las conocen, no tienen conocimiento de las promesas. Y la segunda es porque no creen que son verdad. Quizá las han escuchado testimonios, pero no creen que son verdad. Muchos creyentes pueden citar las escrituras, pero cuando enfrentan una prueba intimidante,
como la salud debilitada o la pérdida de un empleo, su confianza baja y la duda le comienza a vencer. Es por eso que en la Biblia encontramos muchas promesas. Entonces, Pablo lo primero que le dice a Tito es que él debe mantenerse fiel a la palabra, reteniéndoles, pegándose a ella. Lo segundo que le dice es, así como tú has sido enseñado, tú debes retener la palabra de Dios, tal como ha sido enseñada. Y es interesante que Proverbios 9, del 9 al 10 dice, instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio, perdón. En otras palabras, la instrucción es la base del conocimiento, ya que cuando a uno lo instruyen, le enseñan algo para poder proseguir adelante en la vida. Una de las características, una de las cosas que el líder debe hacer es aprender a ser instruido, aprender a aprender de alguien, sentarse a escuchar a alguien. Esta es una característica y esto es toda la vida. El mismo apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, él estuvo sentado bajo el discipulado de Ananías, que fue y le habló y le enseñó ahí en Damasco. Para que un líder se fortalezca, tiene que aprender a ser enseñado. Y creo que la mayoría de nosotros hemos aprendido a través de las circunstancias, a través de la vida, las diferentes cosas que conocemos. Pero un líder debe aprender, ¿no es cierto?, a estar dentro de un aula de clase y escuchar a un maestro. En tercer lugar, un líder tiene que también enseñar. Y el hecho de aferrarse a la palabra de Dios, el hecho de que él se siente a ser enseñado es para que él también pueda enseñar a otros. Y el texto dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Y cuando habla de exhortar, está hablando de este término paracaleo, que significa exhortar, consolar, instar, rogar, pedir, apelar, exhortar, suplicar, solicitar, animar. Es decir, Pablo está diciendo, los líderes deben hacer estas cosas. Primero, aferrarse a la palabra de Dios. Segundo, lo que ellos deben hacer es aprender a escuchar, aprender a aprender, aprender a ser guiados por otras palabras. No todo líder lo sabe todo, necesitamos ser instruidos. Y lo otro es que esto te va a dar autoridad para que tú puedas hablar, puedas exhortar con sana enseñanza. El domingo pasado hablamos de la sana enseñanza, de la sana doctrina. Y acá Pablo está reiterando esa enseñanza que él debe tomar esa sana doctrina que le va a guiar para enseñar y convencer a los que le contradicen. Por eso que el texto dice, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, para que así también, con la sana enseñanza, pueda ayudar a los creyentes a corregir a los que se oponen. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice, entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. En otras palabras, mi hermano, esta reflexión apunta al hecho de que tú como líder, tú como servidor, si tú quieres hallar alguna responsabilidad dentro de la iglesia del Señor, lo primero que tienes que hacer es ser un retenedor de la palabra. Y retener la palabra significa que te aferres a ella, a sus promesas, pase lo que pase. Pero al mismo tiempo de que tú eres una persona que estudia la palabra de manera particular, de manera personal, tienes que aprender a ser instruido por otros. Tienes que aprender a llevar cursos de la escuela bíblica. Tienes que tener la humildad suficiente para ser enseñado aún por aquel maestro que ante tus ojos no tiene la capacidad intelectual como para enseñarte, pero tiene el don y tiene la guía del Espíritu Santo para poder prepararte en los asuntos del Señor. Y al mismo tiempo, esto te va a capacitar para que tú hagas algo, para que tú exhortes, para que tú convenzas, dice, a aquellos que contradicen la palabra del Señor. En conclusión, mi hermano, el último versículo de Tito termina de esta manera. Todos los que están conmigo te mandan saludos. Saluda a nuestros queridos amigos en la fe. Que Dios derrame su gracia sobre ustedes. Qué interesante es que Pablo capacita a este líder diciéndole que se aferre, diciéndole que tiene que aprender a ser instruido, diciéndole al mismo tiempo que eso le va a servir para que él haga
exhortación, ánimo y pueda convencer a aquellos que contradicen. Pero al mismo tiempo le dice Tito, que la gracia de Dios esté sobre ti. Porque hermano, el ser líder no te va a librar de problemas. El ser libre no te va a librar de momentos de dificultad, momentos complicados. Es posible que alguno de ustedes recuerde al hermano que hemos estado orando en los cultos de oración, que vino como traductor, Julián Tapias, usted se acuerda, vino como traductor de los hermanos que venían de Estados Unidos a darles clase de inglés. Él tiene una hermana y su hermana está casada con el pastor Carlos Olmos. Ellos son colombianos y ella tiene una hija con problemas cerebrales. Y es interesante que aún él, siendo un siervo de Dios, retenedor de la palabra de Dios, que se aferra a las promesas de Dios, él ha pasado por un momento difícil al cual yo quisiera que ustedes puedan oír a través de este testimonio. Te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita, te amo, hermanita. Y Manu, bebé. Nuestra familia está compuesta por Daniela, nuestra hija mayor que tiene 20 años, va a cumplir 20 años, Manuela, que hoy en día tiene 14, Diana y yo. Y tenemos un perro que se llama Tairón. Daniela tenía 5 años cuando empezó a pedirnos una hermanita o un hermanito. Daniela insistió tanto que Diana accedió a tenerlo y la encargamos. Pero cuando tenía 7 meses no aguantó más dentro del vientre de Diana y se nos vino. Cuando Diana está en el trabajo de parto, termina el trabajo de parto, nos llaman y nos dicen su hija no oxigenó, su hija no respiró. Sin embargo, nos la dejaron ver en una incubadora. Cuando la vimos en la incubadora, pues la vimos perfecto. Estando en la incubadora, la tuvieron que someter a un coma barbitúrico porque ella convulsionaba. Había convulsiones que duraban 15 minutos. Una convulsión de por sí en un niño es grave. Imagínense 15 minutos convulsionando, pues sabíamos que el daño cerebral era vastísimo. Y una palabra que recibimos un día, y es una palabra que digamos que es como el lema de Manuela, y dice: aquí yo traeré sanidad y medicina y la curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y eso fue lo máximo para nosotros, y la declaramos, y Manu empezó a sanar poco a poco, y empezamos fue como el aliciente en medio de esos 40 días tan duros que llevábamos, y empezamos a creer que algo bueno venía, sin ni siquiera dimensionar lo que iba a pasar más adelante. El primer neuropediatra nos dijo que Manuela era un vegetal, iba a ser un vegetal, que no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, iba a estar postrada en cama. Y Diana empezó a pedirle a Dios cosas muy pequeñas pero puntuales. Por ejemplo, una que le pidió es: Señor, yo quiero que Manuela sonría. Y ese mismo día Dios permitió que Manuela sonriera, y empezamos a ver, en medio de lo difícil, empezamos a ver como ciertos brotes de respuestas de Dios a nuestras oraciones. Yo creo que Manuela me expresa su amor de muchas maneras. Yo la veo sonreír, yo la veo gritar, pero tal vez lo que yo más anhelaría es que me dijera: papi, te amo. Pero he aprendido algo, y es que aunque a veces no me lo diga, yo la amo. Yo la amo como es. Yo amo a Manuela porque es una bebé. Y hoy anhelaría esperarla en la ruta, que llegara al colegio y estar afuera esperándola. Quisiera que me dieran quejas en el colegio. Quisiera que me dijeran: oiga, su hija no me la soporto, su hija es muy cansona. Yo quisiera que mi hija se parara, que cogiera una pandereta, que le gritara: Dios, te amo. Pero todo eso se lo he tenido que llevar a Dios y decirle a Dios: yo muero a eso porque tal vez el mismo Jesús murió a eso por mí. Hubo un momento crucial en nuestra vida donde Manuela empezó a crecer y los pañales ya no le quedaban buenos. Le poníamos etapa 6, que es el más grande, y no le quedaba bueno. A ella se le salía el chichi a veces.
Y una vez que fue muy duro para nosotros porque la llevamos a la iglesia y saliendo de la iglesia en el lobby se le salió el chichi y ya los pañales no le aguantaban y nosotros le dijimos a Dios, no la vamos a volver a llevar a la iglesia. Y nos llamó un familiar a decirnos, ustedes no saben lo que yo acabo de ver los pañales Tena ese que ustedes estaban buscando. Y suena ridículo, o sea que uno le diga a Dios gracias por unos pañales, pero cuando tú sabes que tu vida depende de un bendito pañal para llevar a tu hija a la iglesia y Dios sale como con un chiste de te voy a hacer el pañal que tú estás buscando, nosotros entendimos que Dios es capaz de mover toda la industria por sus hijos. Dios ha dicho, sí, yo sé lo duro que es, yo sé lo difícil, los entiendo, entonces voy a condicionar todas las cosas para que ustedes en medio de la prueba, en medio de cada situación tan difícil, estén bien. Y muchas veces nos preguntamos cuál sería el propósito en su vida, porque Manuela no camina, pues no estudia, pero nos dimos cuenta que cuando ella va a la iglesia, ella sabe que va para la iglesia, su propósito de vida es la iglesia como tal. En las mañanas los domingos le decimos, Manu, vas para la iglesia, y ella se emociona de tal manera que parece que entendiera hacia dónde va. Si alguien me dijera, ¿cambiaría su vida hoy? O sea, ¿cambiaría su desierto? ¿Intercambiamos desiertos? Yo diría que no, porque este desierto nos permitió conocer el corazón de Dios. Mi Dios es el ser más importante en mi vida, es el que me llena de amor para darle amor a mis hijas, a mi familia, a mi esposo. Es tan especial y me ama tanto que me dio una hija especial. Porque creo que yo me siento privilegiada siendo la mamá de Manu. Dios muchas veces me ha dicho, estos niños no nacen en cualquier familia. Me siento una mamá honrada de saber que hay alguien tan especial y que Él me la entregó para cuidarla. Entonces eso para mí me hace sentir que soy tan importante para Él que me encomendó algo que solamente algunas pocas personas podemos hacer. Pero le doy gracias a Dios por eso, porque sin Manuela esta familia no sería lo que somos hoy en día. Y creo que al ver, al escuchar esta manera como ellos están enfrentando su ministerio, nos hace ver de que qué es lo que los líderes deben hacer en la iglesia. Deben seguir confiando en el Señor a pesar que las circunstancias se muestren desfavorables. Y no son líderes que porque vienen los problemas abandonan y dejan todo. Muy por el contrario, asumen sus responsabilidades y sirven a aquel que los salvó. La gracia del Señor es la que permitió que Pablo, ¿no es cierto?, soportase todo lo que pasó. Por eso el apóstol Pablo dice que cuando le pidió al Señor, el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Dice, Dios derrame su gracia sobre ustedes. Hermanos, si tú eres un servidor de la iglesia, eres un líder de la iglesia, tú debes estar preparado para seguir adelante, pase lo que pase en las circunstancias. Y que tu confianza en Dios se mantenga firme, ya que Él es el que te llamó, Él es el que te eligió. ¿Y qué es lo que debes hacer? Debes seguir confiando. ¿Qué es lo que el Señor está colocando en tu camino? Sigue confiando en sus promesas, sigue confiando en que su gracia es más que suficiente para ti. Pablo llegó a decir, su gracia es suficiente para mí. Y esa gracia es el poder del Espíritu Santo que te da la fuerza, la fortaleza para poder pasar por el medio del fuego, pasar por el medio de la aflicción, pasar por el medio de la prueba en paz. Y sea el Señor guiándote, mi hermano, mi hermana, a poder seguir haciendo su voluntad. ¿Oramos? Y que el Señor pueda bendecirnos en este tiempo. Padre, te alabamos y te damos la gloria a ti. No hay otro Dios más grande que tú. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, Señor, manifestamos nuestra confianza en ti. Renovamos nuestro compromiso de seguir sirviéndote, pase lo que pase. A veces, Señor, priorizamos otras cosas por encima de hacer algo para ti. Y nuestra confianza en ti, Señor, te cae porque
El hecho de acercarnos a ti nos fortalece, Señor. Pedimos, Padre, de que tú puedas dar a nuestra iglesia hombres y mujeres, líderes, servidores, que estén, Señor, conscientes de quién eres tú, que se aferren a tu palabra, bendito Dios, que aprendan a ser enseñados y cuando les toque a ellos hablar, puedan exhortar, puedan animar, pero al mismo tiempo también reprender a aquellos que la contradicen. Te alabamos a ti, Padre, y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les siga bendiciendo, sigan ustedes en el culto, que Dios les bendiga y shalom. Bendiciones, hermano, para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.